de nuevo con ustedes, deseándoles cordial bienvenida a este su espacio y proyecto Cápsulas del Reino. Perfecto, amados. Gracias por su paciencia y por estar allí suscrito a nuestro canal, escuchando, meditando, investigando sobre cada uno de estos temas. Y por cierto, quisiera pedirles, si ustedes tienen a bien hacer un aporte a lo que estamos hablando en cualquier tema donde ustedes creen que es necesario aportar algo, pues ahí está el canal, usted puede hacer las observaciones que quiera hacer, que serán bienvenidas. Estamos abiertos a aprender, no queremos saberlo todo, solo estamos aprendiendo, porque si hay algo que hemos aprendido en este ministerio es que el que deja de aprender, deja de enseñar. Por eso enseñamos, porque estamos en un constante aprendizaje. Buenos Reyes, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, quisiera hacer una breve corrección que se me pasó en la cápsula pasada. En la cápsula pasada yo mencioné que era la cápsula 3 y no es así. Es la cápsula 2. La 3 es esta que ya vamos a iniciar o que ya estamos iniciando. Y para ello yo le voy a pedir por favor que vaya a sus Biblias, como de costumbre, al pasaje de primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 4, versículo 10. Dice así la Escritura: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ok, estamos haciendo un análisis a esta expresión que nos parece bien importante, cuando el apóstol San Pablo dice: porque Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, estamos tratando de definir estos dos aspectos importantes que indican una sola cosa, aunque son dos aspectos y tenemos que separarlos para analizarlos por individual. Ambos indican de que la salvación fue para todos los hombres de la Biblia. De eso no cabe duda. En este momento quiero que por un momento desprendas tu mente, quites tu mente del primer siglo, quites tu mente de los días de Cristo, quites tu mente por un momento de los días de los apóstoles y de lo que fue la verdadera iglesia durante el primer siglo, y quiero que la traigas acá ahora mismo, ahí donde te encuentras, en la comodidad de tu hogar, en el país donde te encuentras y que en este momento estás escuchando este audio. Yo quiero que entiendas algo con respecto a esta salvación de la que estamos hablando, la salvación bíblica. Le hemos dado por título al tema: la salvación fue para todos los hombres. Esa fue la salvación bíblica. Pero yo quiero que entienda que aunque esta salvación fue general o universal, no quiero bajo ninguna circunstancia que trascendamos el marco de tiempo donde esta salvación aplicó. Esta salvación llegó a todos los hombres hasta el año 70 después de Cristo, el año 70 del primer siglo de nuestra era. Nosotros estamos en el siglo XXI. Este acontecimiento llegó exitosamente a feliz conclusión en el año 70 después de Cristo, durante el primer siglo. Nosotros somos post año 70, estamos en el siglo XXI para decirte que esa salvación a ti y a mí, ni a ningún ser humano que haya nacido después del año 70, le alcanza. ¿Por qué? Por una razón simple. La salvación llega a su conclusión, consumación,
para todos los hombres que estaban en Adán, gracias al sacrificio de Cristo. Les alcanza a todos. En el año 70, ¿por qué en el año 70 después de Cristo? Porque en el año 70 después de Cristo se cumple todo lo profético contenido en la Biblia, tanto en los Salmos, como en la ley de Moisés y como en los libros de los profetas. Toda la profecía, quiero darte un marco para que vayas entendiendo esto y luego retomar el tema. Toda la profecía según Cristo, según lo que Cristo estableció en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, Cristo dijo que todos los profetas, incluyendo a la ley, profetizaron hasta Juan el Bautista. O sea que la profecía tuvo un alcance desde el momento de su iniciación hasta, por su final. Juan el Bautista es el indicador del tiempo, que allí acaba la profecía. ¿Por qué acaba la profecía allí? Porque después de Juan aparece en el escenario Jesucristo, que viene es a cumplir la profecía, porque Él era el cumplimiento de la profecía, porque todas las profecías dichas por labios de los profetas, dichas o contenidas en la ley y en los salmos, apuntaron hasta Cristo, porque Él es el cumplimiento de todo. De hecho, Romanos capítulo 10, versículo 4 dijo que Cristo es el cumplimiento de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y Cristo mismo lo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. De manera que eso tiene que estar bien claro. Entonces, todas las personas, todos los individuos que estuvieron enmarcados en ese tiempo de espacio, fueron los que fueron alcanzados por la salvación de la que estamos hablando. Tú y yo no necesitamos de Salvador. Tú y yo no necesitamos de perdón. Tú y yo no necesitamos de ser justificados. Tú y yo no necesitamos ser redimidos. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos y nacemos sin pecado, porque el pecado terminó una vez y para siempre cuando Cristo lo quitó de en medio, de manera que del año 70 después de Cristo, durante el primer siglo para acá, nadie nace en pecado. Por ende, no tenemos necesidad de Salvador, no tenemos necesidad de redención. Entramos en la dimensión plenitud, de lo cual la gracia fue un adelanto. Pero ese es tema para otro momento. Solo quiero que puedas verte aquí, ¿ok? Que puedas verte aquí, en el siglo XXI, ¿sí? Que te veas aquí, que entiendas que todas tus asignaciones, todas tus responsabilidades, todos tus privilegios, todos tus beneficios están aquí, en pleno siglo XXI. Es esta tu era, es este tu momento, tú eres relativo a los días de tu vida. Si tú vas a durar 100 años, vas a durar 80, 90, 60, 70, en fin, todos los años que vayas a durar, bueno, tú eres relativo a los días de esos años de vida que vas a tener. Por eso quita tu mente de allá y vete en este espacio de tiempo, porque Dios se encuentra ahora en ti, fusionado, hecho uno, en propósito, en sustancia, en vida y en esencia. ¿Para qué? Para que vivas la vida plena que Él mismo genera a través de nuestra vida, evolucionando como el Dios que es todo en todos. Ok, eso es ahora, tu ahora y mi ahora, que es lo que importa. Ahora volvamos al primer siglo, volvamos al tema de la salvación, que fue para todos los hombres en tiempos de la Biblia. Ok, leímos pasajes como 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10, leímos pasajes también como Tito capítulo 2 versículo 11, leímos pasajes como 1 de Juan capítulo 2 versículo 2, y ambas escrituras apuntaban a una salvación, número 1, incondicional, número 2, general, es decir, para todos los hombres. Y luego tenemos una cuarta escritura. También mencionamos el pasaje del Evangelio según San Juan. Interesante este pasaje, el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 17, debo decir, donde Juan dice
que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y bueno, imagínate, tenemos hoy unos círculos, grupos, congregaciones, conglomerados, organizaciones, denominaciones, cantidades industriales de círculos religiosos cristianos que están tratando de reeditar algo que ya forma parte de la historia, algo que ya fue cumplido, tuvo sus aplicaciones, pero a otras generaciones, en otros siglos y en otros tiempos. Yo quiero decirte algo, lo dije en un tema momentos atrás, no recuerdo cuál fue el tema, pero quiero repetirlo porque en esto hay que hacer un énfasis. Escúchame, no hay nada más dañino y perjudicial, no hay un error más grave que esté cometiendo el mundo cristiano, específicamente el mundo evangélico, que es verse en primera persona cada vez que van a hacer lectura de las Escrituras o de la Biblia. Lo peor que se puede hacer, el peor error que se puede cometer, porque el daño es, pero incalculable, es cuando vas a leer las Escrituras y te ves en primera persona. ¿Por qué? Porque si tú te pones a revisar la Biblia, los tiempos en los que fue escrita, los destinatarios a los que se fue enviado, vas a descubrir inmediatamente de que, número uno, tú no fuiste esa audiencia de ninguno de esos libros, y número dos, por lo tanto, tú no fuiste su destinatario, entonces tú no puedes verte en primera persona. Tú tienes que verte en primera persona hoy, en lo que Dios te está diciendo ahora, lo que está diciendo dentro de ti, con respecto a ti, lo que Él está haciendo contigo hoy y lo que Él quiere que tú hagas. Pero eso lo sabrás solamente descubriendo esa realidad existente que es Él contigo, hechos uno para siempre. ¿Me explico? Eso es muy, pero muy importante de entender. Entonces, no puedes leer la Biblia en primera persona. Estúdiala, analízala, consuma el entendimiento que hay en ella con respecto a los cumplimientos de todas las épocas, de todos los eventos proféticos, y trascienda el tiempo, llega a tus días y desarrolla una vida plena, una vida saludable, una vida llenando, sumando, multiplicando felicidad tanto para ti como para tu entorno y para los tuyos. Eso es muy importante. Ahora, otro pasaje que sería el quinto, donde se demuestra que la salvación era general, era para todos los hombres de la Biblia, es el pasaje de Pablo cuando le escribe a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 5, de la segunda carta a los Corintios, versículos 19, donde escucha lo que dice Pablo. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Oye, esto es interesante, porque lo que Pablo está declarando acá era una absoluta y total incapacidad en el hombre para reconciliarse con Dios. Fíjate que fue Dios quien tomó el acto de reconciliar al hombre consigo mismo. Por eso yo no entiendo por qué hoy por hoy líderes que se autodenominan apóstoles, profetas, maestros de las profecías, evangelistas, y comienzan a colocarle un sinfín de condiciones a algo que para empezar no está presente, número uno, y número dos, que es totalmente histórico, que tuvo cumplimiento y que fue Dios el gran autor de esta salvación para beneficio de toda la humanidad. ¿Qué difícil tiene entender esto? Lo único difícil es cuando la religión y sus líderes te toman, te encapsulan, te enquistan y te lavan el cerebro, llenándote de terror, de pánico, de miedos, mutilando todos tus potenciales, todos tus talentos,
reduciéndote a nada e independientes a ellos por el miedo y el terror que te siembran acerca de un ser como el diablo y acerca de un lugar como el infierno. ¿Para qué? Para finalmente saquear tus bienes, apoderarse de tus bienes y ellos darse el gran bidón, ¿sí? Ellos vivir plenamente felices, disfrutando de las riquezas que otros producen, utilizando el miedo para quitárselas, y tú vives amargado, vives infeliz, vives maltratado, vives con miedos, aterrados, en incertidumbre, en fin, una vida totalmente que no es lo que Dios ha elegido para ti hoy. Ellos te han querido meter en una vida que fue parte del pasado, que tiene más de 2000 años, que esa vida les tocó vivir a otros y no es la tuya. Dice de que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, y la otra parte que viene es la que derrumba la religión cristiana, la descalabra, pulveriza todas sus bases, sus estructuras, porque dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. O sea, no solamente hacen una mala lectura y hacen una mala ubicación de los tiempos, no conjuzgan los verbos en su tiempo legítimo, sino que hacen una mala interpretación y una mala aplicación de los pasajes. Dice que Dios no estaba tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿quién es el hombre ayer, hoy y mañana? ¿Quién es el hombre para que les tome los pecados en cuenta si Dios no lo hizo? Si Dios él mismo decidió reconciliarlo consigo mismo, él mismo decidió salvarlo, redimirlo, justificarlo, glorificarlo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para tratar de pervertir, para tratar de torpedear en la mente de las personas algo que ya ocurrió en ellos, porque no lo van a lograr cambiar nunca. Lo lograrán. Fue hecho una vez y para siempre. Esa es la realidad de lo que te han ocultado, pero que Dios nos ha traído en este tiempo para hablar acerca de estas verdades. Ok, eso es con respecto a la salvación para todos. Ahora fíjate, el segundo aspecto es que Dios no solamente es el Salvador de todos los hombres, sino mayormente de los que creen. ¿Por qué de los que creen es mayormente el Salvador? Bueno, por lo que hablamos en la primera cápsula, quizás no nos dé el tiempo para cubrir en esta tercera cápsula lo que quiero vaciar con respecto a lo que es esta segunda fase, como lo es mayormente de los que creen. Porque es una pregunta también, o es otra pregunta del tema que debe responderse. ¿Por qué mayormente de los que creen? Bueno, fíjate, yo hablo en la primera cápsula y en la segunda también, que el perdón de los pecados fue un acto soberano, divinamente otorgado y ejecutado por Dios. Dios, mediante Cristo, perdonó los pecados de todos los hombres en tiempos de la Biblia, de todos. El perdón de los pecados es un beneficio de la salvación, pero los otros beneficios de la salvación se otorgaban o se alcanzaban mediante la obediencia a la fe. No podía ser de otra manera sino mediante la obediencia a la fe. Por ejemplo, el ser humano podía ser sanado de cualquier enfermedad. ¿Cómo y cuándo? Bueno, cuando decidiera actuar en la fe tomaba la sanidad que le pertenecía como herencia y su parte afectada físicamente hablando era sanada. Era mayormente entonces sanador Dios ¿de quién? De los que creían. En tiempos de la Biblia, específicamente durante el primer siglo. Eso es muy importante entenderlo. Quienes se posicionaban correctamente de la autoridad
que recibieron para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar el año agradable de Jehová. Eso también era un acto voluntario, un acto de fe, lo que hacía posicionarse correctamente de este aspecto de la salvación. La autoridad en la palabra, usar el nombre de Yeshua como otra fuente de autoridad, usar la unción para sanarse a sí mismo y para sanar a otros. Tener la capacidad de liberarte de los pensamientos opresivos, de las cadenas mentales. Ese era otro aspecto que solamente lo alcanzaba y era beneficiado aquel que por la fe lo recibía. Y a esto fue lo que se llamó la iglesia. La iglesia, que fue el cuerpo de Cristo, todos los que eran llamados soberanamente por Dios, todos los que venían a Cristo porque Dios los llevaba, conformaban la iglesia, el cuerpo de Cristo, y era ahí donde ellos por la fe se apropiaban mayormente de todos o el resto de los beneficios de la salvación, mientras que quienes no creían, mientras que aquellos que no estaban dentro del cuerpo, solo les alcanzó el perdón de los pecados y eran blancos de los males. ¿Por qué? Porque no eran hombres de fe como para apropiar los beneficios que la salvación o el resto de los beneficios que la salvación les otorgaba. Muy bien, amados reyes, de esta manera terminamos con esta tercera cápsula. Será entonces hasta la próxima. Desde acá, desde la distancia, un abrazo y continúen siendo bendecidos.